Ya, buenos días a todos y a todas. Espero que todos hayan amanecido muy bien. Hoy día vamos a continuar con la clase de proceso, balance de materia en procesos transientes. Voy a mostrar un ejercicio, voy a mostrar una alternativa al Excel. No tienen, ustedes todavía no tienen las herramientas para usarlo, que es el programa MATLAB, pero es una forma, una herramienta más para hacer resolución numérica de funciones, ya sea funciones lineales, no lineales, que dependen del tiempo y una variable espacial, o sea, ecuaciones diferenciales ordinarias primero, solo tiempo, y ecuaciones diferenciales parciales, tiempo y una variable espacial. Entonces, hay hartas cosas que se pueden asociar a todos los conceptos que estamos acá, pero siempre son herramientas que están alrededor, son un medio para obtener ciertos resultados a partir de un balance de materia bien planteado. ¿De acuerdo? Al final terminamos con un Kahoot, que son para tener un termómetro de cómo están los conceptos en este ámbito de procesos transientes. Entonces, quería recordarles este ejercicio, donde nosotros teníamos un tanque con una salmuera, cierta concentración, y inicial, y entraba una salmuera más diluida. Estaba a 60% dentro de un estanque, y entraba una solución al 10%, con cierto flujo. Y había una tasa de salida de 15 kilogramos por minuto, sin saber cuál es su concentración. Entonces nos pedían saber la concentración en el estanque después de los 10 minutos. Uno de los supuestos más importantes que uno hace en esto es que la mezcla perfecta, y acá abajo está muy bien indicado, o más bien está claramente indicado, que la mezcla perfecta permite suponer que la concentración que está dentro del estanque en todo momento es igual a la concentración de salida. ¿De acuerdo? Y obtenemos una ecuación diferencial, en este caso como hay dos compuestos, siempre son dos balances, está el agua y está la sal, y esas dos ecuaciones tienen que ver con un balance global y un balance para el compuesto, en este caso la sal. Fíjense algo interesante que ustedes no deben olvidar. Cada vez que realicen una, un balance de materia en este tipo de procesos, siempre cuando está la variable tiempo, necesitamos una condición inicial para poder resolver numéricamente. ¿Cuántas condiciones iniciales necesitamos para resolver una o varias ecuaciones diferenciales con respecto al tiempo? Pregunta para ustedes. Voy a revisar el chat que alguien ya contestó, creo, ¿no? Ah, no, todavía no. ¿Cómo fue la pregunta, profe? Eso, justamente les iba a repetir la pregunta. ¿Cuántas condiciones iniciales necesito para resolver numéricamente un sistema de ecuaciones diferenciales? Todas con respecto al tiempo. ¿Ya? Ahora sí creo que tengo una respuesta. Dos. En este caso son dos, o sea, el ejemplo son dos. Muy bien. Pero en general, el número de ecuaciones que tengo, cada una le corresponde una condición inicial. Siempre. Si yo tengo un sistema de tres ecuaciones diferenciales con respecto al tiempo, necesito tres condiciones iniciales. Una para cada ecuación. Entonces, no olviden eso. Ese concepto ustedes lo saben. Probablemente se lo han preguntado de otra manera, pero en la práctica que nosotros cuando usamos esto, recuerden que las matemáticas de nuevo son un medio para nosotros para poder obtener resultados. Las condiciones iniciales son súper importantes. Entonces, cada vez que ustedes planteen un balance de materia a un sistema transiente, donde obtengan ecuaciones diferenciales, no queda terminado el planteamiento de los balances si no incluyen las condiciones iniciales. Siempre. Entonces, si yo digo, la masa dentro de mi sistema con respecto al tiempo es igual a -5, yo tengo que decir cuál es la masa en el tiempo cero. Y aquí está, masa del tiempo cero en 100 kilogramos, para este ejemplo en particular. Luego, para el soluto, que en este caso es la sal, si yo tengo una ecuación para la sal,
yo inmediatamente digo que la sal en el tiempo cero tenía una concentración de 0,6 o una composición de 0,6. Así es que no olviden, es parte del balance. Ustedes no pueden plantear una ecuación diferencial y hasta ahí llegar sin colocar la condición inicial porque no hay posibilidad de resolverla. ¿De acuerdo? Muy bien. Una de las cosas que es interesante esto, como les decía en la clase anterior, es que nosotros tengamos la posibilidad de que cada una de estas funciones sea graficada, porque nos entrega información inmediata. O sea, de la primera ecuación, del dm a dt a menos 5, sabemos que este corresponde a m. Bueno, en realidad no debería haberlo puesto nada porque ya dice m aquí, solamente lo voy a destacar. La masa total dentro del estanque. Pregunta para ustedes. ¿Cuánto vale esa pendiente? -5. Ya, perfecto. Es algo que tiene que ser casi natural en ustedes. O sea, saben ustedes de definición general de derivada que es la pendiente de la recta tangente a la curva. En este caso, la curva realmente es una línea recta, así que coincide con la pendiente. Por lo tanto, ese tipo de conceptos está. Si yo les preguntara ahora cuál es la pendiente en la concentración para algún punto en particular, por ejemplo aquí mismo en 10, y uno tendría que evaluar la derivada en ese punto. ¿Se acuerdan? Evaluar la derivada en ese punto es tener la pendiente de la recta tangente. O sea, tendríamos que, esta es la pendiente, siempre. ¿Ya? Tendríamos que ir evaluando en cada uno de los casos, evaluarlo para un punto en total. Pero ¿qué evaluamos? La solución. No en este caso, te la está dando directamente en la ecuación. Esa es como la facilidad que uno tiene. Uno ya planteando el balance, tiene ciertos parámetros que uno puede usar. Algo importante acá es que si ustedes, y lo vamos a ver la próxima semana, cómo usar Excel, que es la primera herramienta que uno aprende a usar, para resolver este tipo de problemas, de tal manera de poder graficar estas funciones. Hay un cierto problema, ¿no es cierto? No sé si ustedes lo identificaron. ¿Qué problema tiene esta función? ¿Hay alguna restricción para que se cumpla algo ahí? Que la parte de abajo no puede ser 0. Muy bien, eso es lo primero. ¿Y para qué condición se da cero eso? Despejamos, ¿no es cierto? 100 menos 5, 5t igual 100, t igual a 100 partido por 5, t igual 20. La base de tiempo que estamos usando es minutos. Y justamente es lo que te indica que a los 20 minutos se acaba, o más bien se descarga todo el líquido del estanque. Y esa continuidad que hay acá probablemente solamente está hecha para que ustedes sepan que de aquí en adelante la concentración no varió. ¿Ya? Para cualquier tiempo. O sea, tenemos que tener siempre esa precaución. Esto tiene que ser mayor a 0. ¿Puede ser menor a 0? Claramente. Entonces, ¿qué es lo que está planteando eso? Que en 20 hay una discontinuidad. Matemáticamente hablando solamente, ¿ya? Pero el sentido físico, y eso es lo que nosotros les vamos a dar. Nosotros como ingeniero de proceso, cuando veamos este tipo de cosas, bien, Claudio lo había puesto también ahí, T distinto de 20. Cuando nosotros veamos estas cosas, cualquier tiempo sobre 20 minutos, uno ya sabe que, mira, ya no tenemos. Entonces, matemáticamente hablando, probablemente esta función esté bien, graficada, etcétera. Pero nosotros le damos interpretación física. ¿Llega a estado estacionario este proceso? Si me permiten, para que tengan un punto de referencia, en este caso teníamos una descarga que es similar a esta situación. Entonces tenemos una condición estacionaria y solamente evalúen hasta tiempo 20, porque ya dijimos, miren, usted en cualquier tiempo sobre 20 ya no hay una concentración, ya no hay líquido en el estanque.
Entonces, una de las cosas que ustedes tienen, cuando analicemos estos resultados, es primero ver si físicamente tiene sentido hablar de estado estacionario. Fíjense que lo único que sucedió es que esto parte con una cierta cantidad total en el estanque y se vació completamente. O sea, el único estado estacionario, entre comillas, que llegó fue que se vació completamente. O sea, desde el tiempo inicial hasta el final. Y el tiempo final le llamamos 20 minutos porque es donde tiene sentido desde el punto de vista de proceso. O sea, todavía tenemos líquido dentro del estanque antes de esos 20 minutos. Hasta ahí tiene sentido físico y desde el punto de vista de procesos que nosotros solo tenemos que analizar. Entonces, tener la función, la respuesta a este sistema de ecuaciones diferenciales, generar la función correspondiente, graficarla, no es todo. El último paso es nuestra interpretación del proceso. ¿De acuerdo? Eso es mucho más importante incluso aún que nosotros lleguemos a un buen resultado. Claramente que lleguemos a un buen resultado es muy bueno. Aquí yo le estoy entregando resultados para explicar de qué se trata el problema. Pero el punto es que damos por descontado que ustedes pueden realizar este cálculo de manera correcta. ¿Por qué? Tienen toda la base matemática para hacerlo y ustedes, si aprobaron el curso, confiamos que cualquiera de ustedes es capaz de resolver esto. Probablemente algunos conocimientos están medio oxidados, hay que repasar un poco o acordarse en ciertas circunstancias cuando la ecuación diferencial que queda es un poco complicada, como la que tenemos acá, para la sal. Pero tenemos todo el apoyo. En los libros aparecen las integrales de ciertas funciones, podemos ver esta misma función que quedó acá al lado de la derivada, esa la podemos descomponer de alguna manera. Entonces, como les digo, hay herramientas matemáticas que damos por descontado. Lo que no damos por descontado es cómo nosotros tenemos que analizar, y esta es la forma como empezamos a analizar. Yo les estoy entregando ciertas herramientas desde el punto de vista de balance de materia, pero sí les doy un poco más allá, que estén atentos a analizar correctamente estas curvas, porque uno puede graficar lo que sea, la función que sea, lo importante es siempre asociarlo a un proceso o al fenómeno físico que está sucediendo. Eso es lo interesante y es el valor agregado que nosotros como ingenieros de proceso le damos a esto. Cualquier otro ingeniero de otra especialidad puede analizar matemáticamente esto igual que ustedes. ¿Por qué? Porque tienen las mismas mates. Pero aquel que rápidamente debería entregar una asociación a la realidad, al proceso o al fenómeno físico, somos nosotros. Este es el punto de partida. No es que ahora ustedes terminen el curso y sepan analizar todo, no, es el punto de partida. Vamos avanzando de a poco. Quizás desde el punto de vista de formación de conceptos, el último curso que tienen donde analizan la dinámica, o sea, la parte transiente de un proceso, es cuando llegan a control de procesos. Ahí es donde aprenden los últimos conceptos. Después ya es toda aplicación, pero desde el punto de vista pregrado. Falta un trecho aún para ustedes para llegar a ese curso, pero claramente estas son las bases. Así que atentos con eso. Entonces, dos cosas importantes: plantean un balance diferencial, siempre tiene que ir acompañado de una condición inicial, si no, no está completo el análisis o el planteamiento del balance. Y segundo, cuando tengamos una función y la graficamos, tenemos que ser capaces de identificar aquellos puntos más importantes, como por ejemplo, punto de partida T0, en qué punto hay cambio de estado estacionario o en qué punto ya no tiene sentido físico la solución entregada. Ya, vamos a la siguiente, que es que yo le había prometido revisar. Y me gusta este problema porque entrega información que nosotros probablemente podemos buscar en un libro de matemática, podemos repasarlo, si alguien incluso se acuerda puede deducirla, pero son las geometrías raras, raras entre comillas, claramente. Son estas geometrías digamos, no convencionales, uno que está acostumbrado al cilindro, a la esfera, en 3 dimensiones. ¿Ya? Nada más que eso. Quizás por ahí alguna otra geometría, pero son las geometrías que más nos acordamos. O sea, yo les puedo preguntar el volumen de una esfera o el volumen de un cilindro, probablemente les inmediatamente tengan esa ecuación en su cabeza. Pero de un cono o una sección cónica, probablemente no la tengan. Más aún, si este problema, ya lo voy a leer, nos está diciendo cómo varía la altura de este estanque cónico. Pero el problema es que varía la altura, pero a la vez está variando el diámetro o el radio, como quieran expresarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Por eso coloco esto, porque
nos podemos topar con geometrías distintas. Solamente tenemos que saber evaluarlas. Y aquí la dificultad viene primero por la parte geométrica. No tengo ningún problema que si llega a aparecer algún ejercicio, no, ni siquiera en el curso, porque en el curso solo le estoy dando las herramientas, le estoy dando el ejemplo. Ustedes cuando después se encuentren trabajando, o incluso más adelante en la carrera, si le toca resolver alguna geometría extraña, bueno, vamos y analicemos la geometría y vemos cuáles son las variables que son propiamente tal variables y cuáles son aquellas que se van a mantener constantes durante el proceso. ¿Ya? Vamos a leer el ejercicio y ahí vamos comentando. Dice, agua fluye por un tanque cónico a una tasa de, fíjense, la tasa está en función de la altura y ya nos entrega una idea de cuál es la variable independiente, o sea, perdón, dependiente del tiempo en este proceso. Si el tanque está inicialmente lleno, o sea, hasta aquí está el tope, altura 5 metros, ¿cuánto tardará en descargar el 75% de agua del tanque? ¿Cuál es el flujo en ese tiempo? Entonces, nos dan información adicional. Antes de leer la información adicional, lo que nos están diciendo, miren, esto varía respecto a la tasa a la cual se descarga, varía respecto a la altura. Es proporcional al cuadrado de la altura. Por lo tanto, en todo momento debemos saber cuál es la altura. En nuestra cabeza, entonces, lo primero que debemos pensar es, vamos a obtener finalmente una función de h con respecto al tiempo. Ese es el objetivo. Y como varía h con respecto al tiempo, vamos a tener una ecuación diferencial respecto a esto. ¿Pero qué nos falta? Tenemos nuestro conito acá y necesitamos estimar ciertas variables que nosotros a priori no sabemos. No sé si alguien se sabe la sección transversal de un cono, pero aquí está. Considere la siguiente información para un cono. El volumen del cono es pi r cuadrado y r el radio de la base, o sea, arriba son 6 metros. O sea, le llamamos base, está como arriba del cono, pero sí, 6 metros. Y h mayúscula es la altura del cono. Entonces podemos tener el volumen inicial. Y recuerden, si tenemos el volumen inicial del cono y hay agua, podemos determinar la masa de agua inicialmente. ¿Cómo se determina agua a partir de densidad y volumen? ¿Se entiende la pregunta? ¿Sería densidad por volumen? Muy bien, eso debería ser más o menos natural, que ustedes lleguen y lo apliquen, ¿ya? La densidad correcta, obviamente, en este caso es el agua, y por el volumen vamos a tener la masa. Por lo tanto, ya tenemos la masa, por lo menos sabemos evaluar una masa inicial. Recuerden que estaba lleno el estanque al principio, pensando que tenemos que tener una condición inicial. Luego nos dicen que el área, con respecto a la altura, el área de sección transversal, va a ser siempre, y aquí nos facilitan la vida, porque sabemos que el diámetro o el radio cambia, pero nos están diciendo, mire, el área en realidad usted la puede expresar como pi veces r, o sea, el área el radio de la base, o sea, 3 metros, la altura en cualquier momento dividida por la altura total, o sea, h dividido por 5, y todo eso elevado al cuadrado, nos va a permitir que vamos a colocar el área de sección transversal en función de h. Por lo tanto, la única variable que tenemos dependiente es h. Y esa h depende del tiempo. ¿De acuerdo? Vamos entonces. Un detalle. Fíjense en lo que nos entregaron acá. Un flujo en función, flujo volumétrico, en función de h, porque está en metros cúbicos por minuto. Si yo quiero colocar esto en flujo másico, kilogramos por minuto, debo multiplicar por la densidad del agua. Y es lo que yo les indiqué desde el comienzo que estamos haciendo balance. El volumen no es una propiedad conservativa, por lo tanto los balances se hacen másicos o molares, pero no volumétricos. Por lo tanto, yo siempre les sugiero, en la práctica probablemente a veces se van a saltar algunos pasos, pero les sugiero ahora, en este curso, siempre pasen todo lo que es flujo volumétrico a másico, para que no haya ningún problema, y que no haya ningún error de arrastre en su resolución numérica. Vamos al siguiente paso, la ecuación.
Vamos a plantear el balance en materia para el agua total, y como bien dijo uno de sus compañeros, la masa total la podemos expresar como la densidad del agua por el volumen total. Fíjense, dm a dt, o sea, cómo cambia la masa de agua con respecto al tiempo, siempre va a ser una salida, menos el flujo básico. Perfecto. ¿Qué tenemos ahora? El volumen constantemente va a ser el área por la altura dividido por 3. ¿Qué es lo que es eso? Ese es el volumen de... Aquí está. Fíjense, si este es el volumen del cono, imagínense que tiene un cono más chiquitito. Siempre va a ser la altura en cualquier momento. ¿Se fijan? Esa altura es la altura en cualquier momento, así uno puede evaluar el volumen. Entonces, el área transversal, que en este caso sea pi r cuadrado, pero aquí sería en función de cualquiera de las alturas que vaya logrando a medida que se va vaciando el agua. Y este era un paso no menor. Alguna vez lo pregunté en una prueba, este ejercicio. Pero les daba todos los antecedentes. Pero este antecedente tenían que derivarlo respecto a estas dos funciones, que tenemos el volumen, lo expresamos como un área por la altura tercios. Aquí está la altura tercios, pero es variable en este caso, y tenemos el área en función de la altura. Y como esto es volumen, para que sea masa, de nuevo rho del agua, igual a la tasa de salida en másica que tenemos ahí. Entonces, hay ciertos parámetros aquí que se pueden eliminar. ¿Por qué? Porque los consideramos constantes por simplicidad y se cumple en realidad. Si estamos a la misma temperatura, la densidad del agua es la misma. ¿De acuerdo? Y tenemos que desarrollar. Aquí está el desarrollo. ¿De acuerdo? Que hay un término constante acá y queda este h minúscula con el h minúscula que está afuera, que al cuadrado por h queda al cubo. Entonces, atentos con ese término, que queda elevado al cuadrado, al cubo, perdón. Sacamos el término constante. Ese es el término constante. Eliminamos las densidades porque son constantes. Y ahí recién las eliminamos porque estamos ya dentro del balance y matemáticamente es correcto que si son dos constantes sale una que está dentro de la derivada, la sacamos, etc. Y ahí se simplifican las densidades. Pero ojo, a veces no sucede. Así que por eso les digo que háganlo siempre de esa manera, flujos básicos, cuando están volumétricos los cambian, y si la ecuación lo permite, se van a simplificar. Pregunta para ustedes, ¿qué significa, y lo voy a poner con otro color, qué significa ese término que aparece acá? ¿Alguien sabe de dónde viene ese término? Es la derivada de h cubo. Entonces, hay algo que ustedes tienen que acordarse de la función de la regla de la cadena. Y esto es típico que se nos olvida, nos olvida todo en algún momento, porque no es algo que tengamos a flor de piel. O sea, ustedes tienen una dedicación exclusiva en mate a hacer la parte cuando hacen el cálculo diferencial, a estar constantemente aplicando la regla de la cadena. Pero cuando uno lo deja de hacer, como que se le pierde un poquito el concepto. Claro, la derivada de h cubo es 3h cuadrado, pero como h sigue variando por regla de la cadena, se sigue derivando h, que aún no sabemos cuál es la función. Por eso queda de esa manera. Ese es típico error que sucede cuando uno en este curso ya no tiene tan pendiente la regla de la cadena y se nos puede pasar. Así que los digo desde ya que atentos con esa situación. Bueno, ahí está la ecuación. Nos permite hacer un pequeño desarrollo adicional que nos lleva, si me permite, voy a borrar eso porque que nos expresa esto de esa manera, donde tenemos una parte que es constante y una parte que es variable. Y fíjense acá que probablemente sería muy útil si nosotros hiciéramos lo siguiente. De h cuadrado, 2 partido por h cuadrado más 1 es equivalente a eso, ¿no?
Por lo tanto, ahí va a ser mucho más fácil hacer la integral. Al integrar sabemos cuál es la integral de una función h a la menos 2, por ejemplo. ¿Ya? Eso lo conocen. Y la integral de una constante también. Entonces, después de la dificultad geométrica que hubo al poder determinar la ecuación, nosotros tenemos aquí una ecuación diferencial que probablemente es separación de variables y vamos a poder integrar, entre comillas, fácilmente. Pero falta un punto, y eso es lo que tenemos aquí. La condición inicial, sin falta. Entonces nos dicen que para T0 la altura es igual a la altura total del cono, y esa altura es 5 metros. Y este es nuestro modelo. Y para que ustedes se acostumbren al concepto de modelo, el modelo es plantear un balance y es un modelo, entre comillas, fenomenológico. A ver, el fenómeno aquí más bien es una descarga de un fluido. Hay ciertas situaciones que nosotros no son muy simples, pero de alguna u otra manera estamos tratando de representar la situación física con variables físicas. En este caso, la altura, y usamos si bien es cierto, se simplificó la densidad del agua, una propiedad del agua, y la geometría del sistema. Y este es nuestro modelo para la descarga. Por lo tanto, al integrar esto, aplicar nuestra condición inicial, obtenemos una función de h respecto a t que nos va a decir en todo momento cuál sería la altura del estanque. De hecho, la pregunta es decir, ¿cuánto tardará en descargar 75% de agua del estanque? Si descarga 75% de agua del estanque, ¿cuánta masa uno esperaría que se haya descargado? Perdón, ¿cuánta masa uno esperaría que se quedara? El 25%, ¿no es cierto? No tenemos un valor inicial de C, pero a partir del mismo H lo vamos a determinar. ¿Por qué? Pues ya dijimos, fíjense, el volumen del cono, una vez que determinemos la función H, vamos a tener el volumen del cono evaluado como el área transversal por la altura que quedó a ese 25% restante, y vamos a evaluar esa altura que va a quedar según la función que nos quede al resolver el balance diferencial. ¿Listo? Veamos cómo nos queda. Ya bien interesante. Ustedes pueden hacer la matemática a mano, pueden comprobar esto. Esto yo lo hice de una forma más fácil que en Excel, pero, porque en Excel necesitamos la función explícita para poder calcularlo. Pero eso la próxima semana nos vamos a dedicar a eso y probablemente les pueda mostrar estas funciones, cuál es la función final y cómo se implementa en Excel, de tal manera que todos queden claros de cómo se va a lograr esto. Entonces nos dicen, mire, usted empieza a descargar, que es casi lineal, pero esto es una curva, pero hacia el final se descarga más rápido. ¿Han visto eso en un cono? ¿Han tenido un embudo en casa alguna vez? ¿Le han echado líquido y al principio parecía que va lento y se hace rápido al final? Bueno, aquí está la comprobación, al menos desde el punto de vista de función. Y esa función nos dicen evalúe, significa el 25%, en la tasa final del volumen final al descargar el 75% del agua es 47,3 metros cúbicos. Eso se cumplió cuando la altura en el cono había bajado de 5 metros a 1,255 metros, y eso sucedió particularmente a las 11,1 horas del proceso. Si somos capaces de hacer todo esto, tener una ecuación, evaluarla, etcétera, y graficarla, podemos irnos al revés. ¿Qué pasa si yo les digo, miren, el estanque se descarga de esta manera? ¿Ya? Y ustedes les digo de inmediato, ¿cuál es el volumen total de ese cono, o ese estanque cónico? Y ustedes dicen, ok, el volumen total, si partió lleno, parto acá arriba con la altura máxima. Ah, la altura máxima es 5. Y ahí me devuelvo y puedo determinar el volumen. Si pueden hacerlo en las dos direcciones, pueden hacerlo. Si le entrego las condiciones de un problema para plantear el balance y graficarlo, o si le entrego solamente el gráfico y algunos que otros datos, ustedes pueden determinar variables hacia atrás. Eso es muy interesante de los balances transientes.
el gráfico ayuda mucho a interpretar la situación. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ya, espero que haya quedado bien claro este ejercicio. Y ahora viene un tercer tipo de ejercicio que es muy interesante y no es para nada trivial. O sea, es realmente este ejercicio un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque tenemos esa situación. Se las describo y comentamos. Hay dos estanques que están en serie. El volumen del líquido de cada estanque permanece constante debido al diseño de la línea de desborde. ¿Por qué? Y aquí aprovecho de darle una indicación de cualquier tipo de proceso. Cuando uno llena de abajo hacia arriba, claramente tienen la posibilidad de llenar todos los espacios y a la vez poder eh, entregarle cierto flujo a otro estanque que está al lado en este caso. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera tenido la siguiente situación? Entra por aquí, sale por acá, que es muy interesante por lo demás, y después sale por acá. ¿Se llenan los dos estanques? No, ahí no se llenarían. No se llenan, ¿no es cierto? O sea, cae agua acá, se va por acá, estamos pensando en agua, más fácil, y aquí no, y sale automáticamente. Ahora, cambiemos un poquito la situación. Borramos esta salida y decimos si sale por acá arriba. ¿Se llena algún estanque? ¿Cuál sería? Si este es el 1 y este es el 2. ¿Hay alguno de los dos que se llene? O sea, según yo, se tendría que llenar. Es que no sé por qué me da la sensación de que si el agua entra en el tanque 2 después como que se devolvería el tanque 1. Es una buena observación, pero supongamos que no se devuelve. Ustedes ya van a aprender algo ahí, pero cuando uno hace un tipo de configuración de este tipo, si es que existiera, hay válvulas que se llaman de retención, una válvula que no permite que el flujo se devuelva, siempre viene en la misma dirección. ¿Ya? Digamos que aquí necesitamos dos cosas. Ya, pero supongamos que es posible físicamente hacer esto, y yo les voy a explicar después cómo se hace. Pero lo primero es que no se va a devolver, ¿ya? Entonces, si yo puedo, que hay un flujo de agua, entonces, ¿qué va a pasar? Se va a llenar dos, y siempre dos puede estar lleno, pero uno no va a estar lleno. Probablemente hay una pequeña acumulación dependiendo de, pero supongamos que son todos los diámetros iguales. Para hacer eso necesitamos una bomba. ¿Por qué? Porque si este nivel es más bajo que el de acá arriba, claramente acá arriba energéticamente es mayor el de abajo y se esperaría uno, y muy bien lo dijo recién su compañero, se va a devolver. Pero probablemente solamente por diferencias de altura, esto no se va a llenar nunca. Necesita que algo lo impulse. Por otra parte, bueno, en todo caso, siempre un fluido no se va a mover solo, necesita un medio para que se mueva. Pero tenemos la situación que está acá arriba, donde viene un flujo impulsado, obviamente por una onda, empieza a llenar este tanque. Supongamos que el dibujo está hecho así, pero se llenó hasta el máximo posible. Por rebarse empieza a llenarse este. Entonces, este se llena primero, luego se llena el segundo, y en algún momento, en estado estacionario, uno ya no, están los dos llenos y es como si entrara y saliera el mismo flujo, ¿no es cierto? Pero, desde que empezamos a llenar el primer estanque hasta que llegamos al estado estacionario, eso es un proceso transiente. Y eso es nosotros también le denominamos la dinámica del proceso. Y vamos a ver en particular qué sucede acá. Dice, suponga que cada tanque está lleno con una solución que contiene 10 libras de A. Entonces, si está lleno con 10 libras de A, cada uno de estos, uno esperaría que esto tuviera un flujo de entrada y salida igual en todo momento. O sea, no habría estado transiente, perdón. Pero sí lo hay, ¿por qué? Nos dicen, sí, un dato, que cada tanque tiene 10 galones de solución acuosa.
Ahora va a entrar agua fresca a una tasa de 10 galones por hora. ¿Cuál es la concentración de A en el tanque al término, en cada tanque en términos de 3 horas? Se suponga mezcla completa en cada tanque, ignore cualquier cambio de volumen con la concentración. O sea, ¿qué va a pasar con la concentración en A en el estanque 1 y el estanque 2? Concentración de A en 1, concentración de A en 2. Como había una cierta concentración de sal, y yo solamente entro agua pura, ¿qué va a pasar con la concentración? ¿Qué pasa si tengo un estanque con una solución con sal en este caso? Bueno, disculpe, yo le digo, dije sal, el compuesto A en general, genérico. Si hay compuesto A y yo entro una agua pura, el efecto es de dilución. Uno esperaría que esa concentración vaya disminuyendo considerablemente hasta eventualmente podría diluirlo completamente, dependiendo de cuánto rato estoy observando el proceso o cuál va a ser la concentración en la cual se va a llegar al estado estacionario. Por lo tanto, es un problema bien interesante. Y ahora sí, veamos si me pueden contestar esto. ¿Cuál es, qué estanque ustedes esperarían que se diluyera primero? ¿El primero? Sí, por la solución. Correcto. El primero. Pero hay una situación bien particular. Fíjense en lo siguiente. Aquí entra agua pura, pero acá, al segundo estanque, no entra agua pura. Entonces, fíjense en lo siguiente. Vamos a establecer una ecuación diferencial para el primer estanque y para el segundo estanque donde las condiciones iniciales son distintas. Entonces, antes de que veamos aquí resuelto los balances, ¿cuál es la concentración inicial en cada uno de los estanques? Del enunciado. ¿Cómo lo podemos determinar? Entonces, en algún momento va a haber una concentración A en el tiempo 0. Generalmente uno coloca si sea 0 en el 1, que va a tener un cierto valor, y va a haber una concentración inicial en el segundo tanque, que va a tener cierto valor. ¿Cuál sería en el 1? Cuando empieza el proceso. Aproximadamente, ¿cuánto sería? Lo puedes calcular directamente aquí. Miren. Al principio hay 10 libras de A en cada tanque. Entonces, lo que sucede acá en intermedio lo vamos a despreciar por el efecto. Digamos que es casi automático que pase de un lado a otro. Cuando comienza el proceso, los dos tienen la concentración, no son distintas. Lo que es distinto es cómo va variando esta concentración intermedia respecto a la concentración inicial. Pero justo en el tiempo cero, y se lo estoy nombrando porque alguna vez lo discutimos y también lo pregunté, en una tarea la pregunté esto. De hecho, fue un ejercicio similar a este, un poquito más complejo, con 3 tanques. Era un poco distinto. Sabemos que son 10 libras del compuesto A, 10 libras de A, en 10 galones de cada estanque. Entonces, una libra por galón. Y acá es lo mismo, partió con esa misma concentración. Una libra de A por galón. Pero automáticamente, cuando empieza el proceso y empieza a pasar salmuera, me da con la salmuera, perdón, la solución del estanque 1 al estanque 2, automáticamente vamos a saber que está sucediendo algo. Y este es el típico proceso que uno le dice que está con retardo. Pueden estar están acoplados, la concentración en el segundo estanque depende del primero, pero hay un cierto retardo. ¿Ya? Entonces, este tipo de análisis, cuando uno lo está planteando aquí en la clase, parece natural que lo hagamos, pero cuando están en una evaluación o ustedes están trabajando en un problema solo porque necesitan resolver un problema similar o con estas características, tampoco dejen de hacerlo.
cada vez que tengo un problema, no puedo menospreciar tener 10 minutos, por último, 5 a 10 minutos de un análisis de este tipo, donde yo pienso qué está sucediendo en el proceso, antes siquiera de pensar a responder la pregunta. Entonces los invito y las invito siempre a hacer ese ejercicio, en cualquier problema que ustedes tengan que resolver. Lo leo bien, anoto algunas cosas si quiero, siempre cuando una nota queda mucho más rápido fijado en la mente para poder establecer las situaciones del problema y pienso cómo se debe resolver, imagino cómo resolverlo de tal manera y con qué problema me pongo otra vez en el camino. Si eso me tomo 5 a 10 minutos, pero eso implica que voy a estar haciendo los cálculos justos y necesarios, y esto voy a estar planteando el balance que corresponde, a la larga me ahorra tiempo. Entonces, lo que acabo de hacer yo es lo que los invito a ustedes siempre, a analizar más o menos qué está sucediendo. Obviamente les puse el ejemplo al principio que estuviera la configuración distinta para que se dieran cuenta que hay distintas formas de pensar este problema, pero en general, este tipo de problemas son ecuaciones diferenciales que van a aparecer que una depende de la otra. ¿Por qué? Claramente nosotros vamos a ver, fíjense, que la concentración en el estanque 2 depende de la concentración en el estanque 1, sí o sí. Bueno, vamos a nuestro balance. Para el compuesto A, generalmente nosotros hacemos el balance para el compuesto que es de interés. Ahí está el balance en cada uno de los estanques, pero se dan cuenta, en el primero tenemos un cierto balance, y en el segundo depende del primero. Entonces, a ver, acabo de ver un pequeño error. ¿Cuál sería el error? Que en el primero sí está entrando algo. ¿No es cierto? Bien. Ahí debería haber un término, que sería el flujo de entrada de afuera. Y es un número. ¿Qué número sería? 10 galones por hora. Es un dato. Pero es correcto lo que está sucediendo, ¿no? Fíjense para qué le estamos haciendo el balance de materia. Y es el típico problema que hubo en cuando se planteó esto, o alguien tuvo que resolver. Bueno, ahí le pasé a concentración, pero vuelvo a repetir. Lo que acaba de responder es correcto, pero si el balance hubiera sido total, no para el compuesto A. ¿Qué dice? Que son 10 galones por hora, pero de agua fresca. Entonces, en realidad, no está entrando nada de agua. ¿Se entiende? Así que hay una segunda situación en la cual nosotros tenemos que poner ojo. Si hacemos el balance para materia A, no está entrando nada de A, está entrando solamente agua. Pero sí está saliendo del tanque A un flujo de A, del compuesto A. Así que borro acá. Y eso está totalmente correcto. Porque para A, claramente, no está entrando nada al estanque 1. Pero es el estanque 2. Y aquí es donde viene la asociación de los dos estanques. Fíjense, todo el flujo que salió del estanque 1 entra al estanque 2. Por lo tanto, para poder resolver el estanque 2, tenemos la posibilidad de resolver primero 1 y después resolver 2, disculpen. Entonces, este es un típico problema donde están acoplados los balances, pero se pueden resolver en forma independiente. Hay otros problemas muy interesantes, como les dije, que alguna vez pude preguntar en una tarea, antiguamente hacía más tareas en vez de talleres, pero bien atrás en el tiempo, donde puse un tercer estanque. Y ahí lo que pasó fue que no era independiente del desarrollo de los balances, sino que estaban acoplados y había que resolverlos todos en conjunto. Un poquito más complicado. Algún estudiante me acuerdo que usó Wolfram incluso para resolverlo. Si alguien tiene esa herramienta y la sabe usar, ningún problema. Es parte de su formación que han tenido en el pregrado.
Entonces, ahí tenemos los balances para el estanque A y nosotros ahora tenemos que asociar masa con concentración. Entonces, la concentración es volumétrica. Entonces, si uno pone concentración de A, la masa de A, uno la puede escribir como, en este caso, es como reemplazando a la densidad. La concentración de A, que es libras por galón, multiplicado por el volumen, que son galones, nos da masa de A. Y este es el típico problema donde nos vamos a encontrar con variación de concentraciones. Y así asociamos las concentraciones iniciales en cada uno de ellos. ¿Ya? Es así como avanza el ejercicio. Recuerden, si tienen alguna duda, me preguntan. Yo trato de ir a un ritmo que todos puedan entender. Ahí está. La masa en el volumen de control, recuerden que, si me permiten, los volúmenes de control precisamente son cada tanque. ¿Ya? Y vamos a despreciar el efecto de esta comunicación. Parte de los supuestos y limitaciones de nuestra resolución. Tenemos concentración de A en el estanque 1 por el volumen de ese estanque, nos da la masa de A dentro del estanque, y afuera es la concentración de A por el flujo volumétrico, también nos da el flujo total, nos va a dar de entrada la masa en A. En este caso el flujo que está saliendo. ¿Qué flujo? ¿Por qué? Fíjense, miren, ¿por qué son los mismos flujos? ¿Por qué estos flujos volumétricos que están acá? ¿Y cuál sería ese flujo volumétrico? Entonces tenemos libras de A partido por volumen de cada estanque y por el flujo volumétrico, que nos va a dar esto en libras por hora. ¿Por qué creen que es el mismo? Y es una tercera dificultad del problema que claramente es algo que tenemos que analizar. ¿Por qué? Les explico. Como están llenos los estanques, este flujo que está acá, con respecto a ese, o el respecto al que pasa de un lado a otro, el flujo total, tienen que ser iguales. O sea, si esto está lleno, uno esperaría que el flujo que está aquí es el mismo que salió acá y el mismo que pasó por acá. El total, ¿qué es lo que cambia? Las concentraciones. Y esas son las dificultades que uno tiene cuando uno no piensa el ejercicio. Empieza a hacer cosas, y de repente cae en cuenta que no le resulta porque el ejercicio no lo conceptualizó bien. Y esa es la tercera parte del análisis que había que hacer, que a mí me faltó mencionarlo antes, pero bueno, nos topamos con esto en el camino. Es que en todo momento el flujo total que entra y sale es el mismo. Y por eso aquí dice, ignore cualquier cambio de volumen con la concentración. Es un supuesto. La mezcla es completa en cada tanque, o sea, la concentración es igual en cualquier parte del estanque, y que al ignorar el cambio de volumen en la concentración nos están diciendo que el flujo de entrada es el mismo flujo de salida total. Entonces, por eso nosotros podemos usar esta notación, y por eso nuestro modelo tiene ciertas limitaciones. Pero ya con ciertas limitaciones que tenemos, se ve un modelo que no es simple. Vamos viendo cómo vamos a resolver. Condiciones, bueno, completemos numeritos, volumen total constante, el flujo también es 10, por eso aparecen 10 en todos lados. Y por simplicidad nos va a quedar una ecuación de este estilo. Muy, muy simple al parecer, pero claramente tenemos que resolver el primero, se puede resolver en forma independiente, el primer balance diferencial, y después resolver el segundo, usando las condiciones iniciales, y es lo que habíamos hablado al principio. En tiempo cero, los dos tanques están a la misma concentración y son iguales, igual a 1 libra por galón. ¿Listo? Al parecer, uno puede resolver la concentración para el primer tanque en forma simple, y luego para el segundo ya vamos a tener una función acá de CA respecto al tiempo. Así que también vamos a poder resolverlo no tan complicado. ¿Qué nos queda? Esto, miren qué lindo.
Eso es lo que yo les decía. Se va disolviendo más rápido en la solución en el primer estanque 1 en azul, donde parte con una concentración 1, que es la condición inicial, y decae más rápido que la segunda, que tiene un pequeño retardo, pero eventualmente en algún momento ya los dos se van a diluir. Cuando se diluyen completamente, eh, bueno, uno llega al estado estacionario antes que el otro, por eso lo estoy, pero es una fracción muy pequeñita. La pregunta es, ¿por qué está el 3 ahí? Para 3 horas, uno sabe las concentraciones en cada uno de los estanques. Muy, muy interesante analizar desde este punto de vista el problema y la resolución. Como les digo, la próxima semana vamos a usar Excel. Vamos a partir con estos 3 ejemplos con la función resultante. Entonces ustedes después el desarrollo lo pueden chequear, pero les voy a decir, para cada uno de estos problemas, esta era la solución y nosotros vamos a graficar en Excel. ¿Ya? ¿Preguntas? Ok, entonces lo que voy a hacer ahora es para que vean de dónde vienen estos gráficos tan bonitos. Y esto, ¿alguien ha visto, conocía MATLAB o no? ¿Alguien alguna vez se había topado con este programa? O por lo menos lo había escuchado hablar de qué se trataba. Ok, voy a borrar eso que no nos va a servir ahora. Entonces, ¿qué es lo que hace MATLAB? Lo que le digo a MATLAB es lo siguiente. Fíjense que es muy cortito el programa para el primer problema. Le digo a MATLAB, mire, OD45 es una función que integra. Yo le digo que vaya al modelo, las ecuaciones que yo formé, por eso igual la bipapel al ladito, voy a integrar entre un tiempo cero y un tiempo final que para mí da 30, y le voy a decir que las condiciones iniciales son 100, ¿te acuerdan del estanque? Y la concentración inicial de la salmuera. ¿De acuerdo? Y el modelo que dice, si 1, que sería la masa total, es mayor o igual a 0 y la concentración es mayor o igual a 0, yo hago mis ecuaciones. Ahora, si es 0, la condición que físicamente, y eso lo interpreto yo como ingeniero de procesos, yo ya sé que se va a descargar, yo no voy a tener un valor constante. Eso es todo. Hago correr el programa. ¿Qué pasó aquí? ¿Ven? Esto se parece como Murphy. Quiero mostrarles esto y justo ahora no corre. No sé qué pasó. Ya sé lo que pasó acá. Fácil. Yo quería que se graficara, porque no estaba graficando nada. Entonces T y también, esos son segundos. No sé si ven eso. Déjenme compartirle mi escritorio. Ahí está el gráfico. ¿Se acuerdan? Hay un gráfico que tiene que ver con la concentración total. Perdón, la masa total. Es mi problema. Ahora, faltó un segundo gráfico. Yo voy a graficar ahora la concentración. Eso me había faltado. Grabo, corro y fíjense, aquí están mis dos figuras, o mi última figura. ¿Se acuerdan lo que había mostrado en clase? Así de rápido en MATLAB. Ustedes en algún momento van a aprender a usarlo, claramente. Para que aparezcan las dos figuras, esto tiene un lenguaje, es como programar, pero es muy simple, comparado con otros programas en C++ o algo por el estilo, no tiene nada que ver con esto. Pero el Python se parece a esto. Nuevamente, hacemos correr esto y aparecen dos figuras. La figura 1, que nos entrega una masa, y yo puedo seguir haciendo cambios en mi programa para colocarle aquí que esto es tiempo y que esto es, en este caso son horas,
Aquí está la masa, aquí está la concentración de la sal y aquí está nuevamente el tiempo. Pero esos son mis gráficos. Y con esos gráficos yo, esos son los que ustedes ven, los arreglé después y todo eso, pero son los que ustedes ven en la clase. Si yo voy al otro ejercicio que teníamos propuesto, ¿se acuerdan? ¿Cuál era este? El del cono. De nuevo, tengo mi función, mi modelo. Lo único que les dije que si mi variable de descarga era muy chiquitita, o sea, si era cercana a cero, se me indeterminaba, por lo tanto yo separo los casos. Es algo de programación, no se preocupen de eso. Pero sí, que yo aquí en MATLAB puedo programar y me entrega directamente mi resultado. Y lo mismo para el caso 3. Y esa herramienta en algún momento ustedes la van a usar. Ahí está mi gráfico, donde incluyo las dos concentraciones. Entonces, no solamente existe Excel. Aquí MATLAB integra ecuaciones diferenciales fácilmente para el tiempo y con mayor razón si uno tiene un sistema más complicado como un sistema de ecuaciones diferenciales parciales. ¿Listo? Esto solamente para demostrarles que uno tiene distintas herramientas y a la medida que uno va aprendiendo a usarlas, se te hace más fácil los cálculos matemáticos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Vamos a pasar un Kahoot, así que preparen su... Es cortito, no tiene muchas preguntas, pero son todas conceptuales para que vayan. Les voy a compartir ahora. Y les compartí con sonido. Les voy a colocar aquí código Kahoot. Entonces, una vez que se conecten todas las personas, hay 10 personas conectadas. Bueno, estoy yo también, somos 11, pero hay 10 personas conectadas, espero 10 que se agreguen. Recuerden de poner su nombre correspondiente para saber quién está en las clases en cada momento. De aquí al final del Kahoot voy a pensarlo si tiene unos puntitos para el taller de mañana. Un minuto más y empezó. Ya, vamos, empezar. Perfecto. Vamos al siguiente. Siempre, si tenemos un compuesto puro, hay una ecuación diferencial. Si tenemos una solución, donde generalmente la presentamos como soluciones binarias, un solvente y un soluto, hay dos ecuaciones, y así sucesivamente, donde planteamos la situación. ¿De acuerdo?
Hay una particularidad así con nuestro sistema como el último ejercicio donde lo hicimos solamente para la concentración de sal porque era lo que nos interesaba. Porque la masa total de en cada estanque permanecía constante. Como nos decían, desprecia el efecto de que aumente la cantidad de sal, o disminuya la cantidad de sal, se mantenía constante. Entonces, en realidad no había una ecuación para el balance total. O era dm a dt en cada estanque igual a cero, porque siempre era constante. Ya, vamos a lo que sigue. Verdadero o falso nuevamente. Muy bien, muy bien. Así me alegra ahí que todos los que están haciendo este Kahoot tengan ese concepto en la cabeza. El proceso batch es un proceso transiente. Muy bien, nuevamente. Claramente, si es no estacionario, en la variable, todos tienen que depender al menos, o las variables tienen que depender del tiempo. Vamos. Muy bien, diferencial. Siempre aparecen balances diferenciales. Incluso cuando algo es constante, uno lo va a expresar de todas maneras como la derivada de la variable respecto al tiempo igual a cero, ya, ok, va a salir, pero resuelve una ecuación diferencial. Siempre va a aparecer una ecuación diferencial. Vamos a la sexta. Bien. Y ese cálculo, a ver, primero que todo, se parece mucho a cuando uno llena una taza para tomar té, tomar lo que sea, pero una taza o un vaso, un tamaño estándar. Pero 200 ml es como lo típico que uno se sirve. Entonces uno se sirve, si ustedes cuentan, probablemente se demoren alrededor de 5 segundos. Pero más que la anécdota y la situación real, es que en su cabeza probablemente hicieron un cálculo matemático que era como una regla de 3, ¿no es cierto? 200 dividido por 40, o algo por el estilo, o muy similar a eso. Y al final, cuando los problemas son simples, nos mantenemos en esa. Y claramente, cuando vayamos a un problema más complejo, necesitamos pasarnos sí o sí a la ecuación diferencial. Pero ustedes, en este curso, a pesar de que esto sea simple, les pedimos que planteen los balances porque, a ver, no va a haber algo tan simple como esto, porque esto lo pueden hacer de memoria, pero cuando algo parezca simple, use la notación y la forma de plantear un balance de materia en estado transiente o no estacionario, porque eso nos permite ser consistentes y perseverantes en la forma como nosotros vamos a resolver este tipo de problemas. ¿De acuerdo? Ahí está el ranking. Vamos con la séptima de 9. A ver, está buena esa. ¿Por qué la respuesta era la azul? Que el tanque tenía una capacidad de 10.000. ¿Y cuánto si hubiera sido más grande, cuánto puede haber llegado a 12.500, no sé? Perdón. ¿Cuánto hubiera sido 500 por 25? Si ustedes hicieron ese cálculo. 500 por 25.
Le da los 12.500 que aparecen ahí. Pero claro, se llenó el estanque y ya no puedo seguir. Entonces, fíjense, justamente lo que estábamos hablando en clase. La matemática nos entrega un montón de números y cosas así. Nosotros como ingenieros de procesos interpretamos. Y la primera interpretación que le vamos a dar es esto. No podemos llenar el estanque más allá de su capacidad. No importa que la matemática nos entregue 12.500 litros, nosotros, si llenamos el estanque, a los 25 minutos ya sabemos que está lleno. Va a rebasar y todo eso, pero va a ser, ya está lleno. Así que muy bien pensado y ojo que está puesta esta pregunta especialmente para que ustedes recuerden esta situación. ¿Ya? Vamos a la 8. Sí, siempre, siempre. Y esto viene reforzando el concepto, que va a aparecer una ecuación diferencial. ¿Ya? No lo olviden, no nos salvamos de eso. Algunas son simples de resolver y otras no van a ser tan simples. Vamos a la última. Todas. Siempre se puede expresar como una concentración por un volumen, como una densidad por un volumen, como una densidad por altura por área. O sea, área y altura en general nos dan un volumen, ¿no es cierto? Lo que pasa es que hay que expresar el área y la altura como corresponde. En un cilindro es fácil. El área transversal, o sea, el área de un círculo, por la altura del cilindro, entonces todas eran correctas. Entonces, siempre atentos y atentas a cuando resolvamos la masa total que hay en un volumen de control y dada la geometría, podemos expresar siempre de distinta manera esa masa, de tal manera que podamos resolver la variable que depende del tiempo directamente. ¿Ya? Vamos a ver cómo quedó el ranking. Sí, rápidamente y después les dejo de compartir esto. Listo, les voy a dejar de compartir. Y todos los que participaron en este Kahoot, lo voy a guardar ahora, tienen 5 puntitos para mañana, para el extra para su taller. Entonces, si les va bien, espero que les vaya bien, seguro, pueden tener un 105. Así de simple. ¿Ya? Que tengan buen día. Nos estamos viendo la próxima semana. Gracias, profe, que esté bien. Chao, profe, que Chao. esté bien. Profe. Gracias. Chao.